¿Qué tal? Buenos días, bueno, ya buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Planeamiento Estratégico para Pymes. Gracias a todos por estar presentes. Los felicito por querer desarrollarse, por querer actualizarse, por querer buscar nuevas herramientas para aportar dentro de sus emprendimientos, dentro de sus negocios, para poder profesionalizar sus negocios, para incluso como profesionales poder empezar a aportar, agregar valor dentro de nuestras funciones, dentro de nuestras empresas. Como les decía, estamos en el curso de planeamiento estratégico para pymes. Mi nombre es Ximena Briceño, yo soy docente del curso, soy consultora, soy docente, también enseño en otras instituciones, soy emprendedora. El día de hoy estamos entrando a la segunda sesión de la unidad 2, del módulo 2 de este curso. Hemos pasado ya por 13 sesiones. Esta es la sesión número 13, es la segunda de la unidad 2 del módulo 2. Recordarles que si no han podido seguir el curso desde el inicio, pueden ingresar al Facebook de CAMEX. En la parte de videos están todos los videos de las sesiones de este curso grabadas para que puedan verlos, para que puedan repasarlos. Y no solamente míos, en realidad de muchos otros profesores también, de otros cursos que siempre están en búsqueda de que puedan mejorar, en búsqueda de que puedan desarrollar sus habilidades y mejorar sus emprendimientos. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de la organización estructural y la matriz de crecimiento dentro de nuestros emprendimientos, nuestros negocios, nuestras pequeñas empresas, o como para tener algunas herramientas para agregar valor a las empresas donde estamos trabajando. Quisiera que me den unos segundos, voy a conectarme a través de mi celular por el Facebook de CAMEX para estar conectada con ustedes en caso tengan algún comentario que quieran hacer, poder estar, digamos, más cerca a ustedes. Denme unos segundos, apenas me conecte, empezamos la sesión. Así ya está. Perfecto. Buenos días, Néstor. Buenos días. Ya los tengo aquí. También estoy conectada por Zoom para los que están conectados por Zoom. Bueno, ahora sí, empecemos. La organización estructural y la matriz de crecimiento. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? El objetivo es poder al final de la sesión, al finalizar la sesión, conocer puntos importantes que relacionan la organización estructural de una empresa con la estrategia, y además veremos cómo apoyarnos en la matriz BCG para mejorar nuestras estrategias. Entonces, conoceremos algunos puntos importantes para poder relacionar por qué es bueno, por qué es mejor tener una buena estructura empresarial como empresa. Hablaremos un poco de los emprendimientos máquina, de las empresas máquina, por qué no son siempre tan positivos, cuándo se dan. Hablaremos también de algunas características importantes en la empresa, dentro de la estrategia, y por último veremos la matriz BCG, que habla un poco de la cartera de productos, de cómo debemos enfocar nuestras unidades de productos, de cuáles deberíamos deshacernos y cuáles deberíamos continuar. Como les decía, el primer módulo, para ponerlos en contexto, el primer módulo de este curso hablaba de conceptos específicos de lo que debíamos hacer antes de una planificación estratégica, en función a encontrar nuestros objetivos, determinar nuestros objetivos de empresa, qué objetivos podíamos tener, qué características debían tener esos objetivos para ser construidos. Posteriormente hablábamos del valor de tener una estrategia estrella que nos daba una ventaja competitiva, nos daba una diferenciación frente a nuestros competidores, que no era malo tener competencia, no debíamos asustarnos de la competencia, deberíamos abrazar la competencia y abrazar los cambios, aprovechar y tomar las amenazas como oportunidades, pero todo esto no se podía hacer si es que no conocíamos los dos factores principales de nuestros negocios, que son los factores internos como empresa y los factores externos como entorno. Para eso era importante contar toda la información de manera anticipada para poder actuar
de manera correcta, de manera eficiente, en el plazo de tiempo específico, sin dejar que los problemas se dilataran. Para esto vimos al principio del curso, en el primer módulo, distintas herramientas como la herramienta FODA, que es la más conocida. Vimos las 5 fuerzas de Porter, la cadena de valor, el modelo BRIO, distintas estrategias aterrizadas incluso a casos de empresas conocidas para que ustedes puedan adaptarlas a sus empresas y usarlas como herramientas de eficiencia para sus negocios. Recuerden que el foco de este curso es que ustedes puedan profesionalizar sus negocios, que quizás empezaron de una manera muy energética e impulsiva, pero ha llegado el momento de estructurarlos para que nuestros resultados finales sean mucho más rentables en comparación a los que estamos teniendo ahora. Y si están laborando para una empresa, para que puedan agregar más valor profesional con técnicas y herramientas más rentables. Buenos días, MG Fernández, buenos días Gilda, gracias por saludar. Entonces buenos días Ronald, vamos a hacer una recopilación, un pequeño resumen de la sesión anterior que tuvimos hace unos instantes. Como les dije, igual todas las sesiones, la anterior, esta y todas las primeras 12 sesiones las pueden revisar en el Facebook de CAMEX, están grabadas. Si es que quieren más información, incluso pueden descargar los materiales de apoyo, que son las diapositivas, como para que sean sus pequeños resúmenes de manuales importantes que puedan utilizar a lo largo de este profesionalismo de empresas. Bueno, buenos días, buenas tardes, sí, es verdad, buenas tardes. Entonces, bueno, ahora sí, empecemos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo visto hace poquito. Pero sin antes, como ustedes ya saben y como me gusta los que ya me conocen, siempre antes de empezar el tema, me gusta ver una imagen que nos pueda introducir al tema, que nos pueda conectar con lo que estamos viendo, para que haya mayor coherencia con lo que vamos a ver. Entonces encontré esta imagen que es muy representativa de las personas que tenemos un negocio, de las personas que emprendemos un negocio. A veces, ¿quién no se ha sentido así? Díganme, por favor, estoy leyendo sus comentarios. ¿Quién no se ha sentido así? De repente estamos viendo una cosa, pero a la vez decidiendo otra, contestando por el WhatsApp, pero a la vez llenando nuestras proyecciones en el Excel y a la vez coordinando con un proveedor y por ahí un colaborador nos hace algún tipo de pregunta, pero tenemos que decidir cómo vamos a publicitarnos y un cliente se está quejando y como dueños de negocio, al tener una empresa pequeña, muchas de las responsabilidades, muchos de los niveles de decisión, muchos de los enfoques recaen sobre nosotros y nos sentimos como la imagen que estamos viendo, como esa persona que tiene 1000 brazos, solo que la diferencia es que nosotros no los tenemos, pero de alguna manera salimos adelante y estamos conectados con todo, tomando cientos de decisiones por minuto, tratando de sacar adelante nuestros sueños, sacar adelante nuestro negocio. Incluso de hecho lo dicen aquí en el chat en Zoom, y es un buen aporte, con toda la tecnología que hay, nos ayuda porque estamos más conectados, pero era algo que no pasaba antes, ¿no? Si pensamos en esta situación hace muchos años atrás, era imposible pues estar conectado de tantas maneras a la vez. O sea, mandar un correo era como que iba a demorarse hasta que te contesten. Ahora mandas un correo y te contestan. Es más, ¿qué correo? WhatsApp. Te contestan al instante. Entonces, ¿cuántas decisiones estamos tomando por minuto? ¿Cuántas responsabilidades tenemos? Incluso, claro, en esto, a veces quisiéramos tener otros de nosotros mismos. Pero eso pasa cuando nosotros tenemos un emprendimiento, eso pasa cuando nosotros tenemos un negocio y sobre todo en el contexto en el que nosotros lo tenemos, porque tenemos un negocio pequeño que está recién en crecimiento. Entonces, al estar en crecimiento se toman muchas decisiones, muchos retos, muchos desafíos, pero también requiere de mucha de nuestra presencia y de nuestra capacidad de decisión. Algo que con el tiempo va a ir desligándose un poco porque vamos a tener más capacidad de delegar y desprendernos un poco de estos brazos que ahorita digamos, nos aturden un poco, pero no escapa de ser la realidad en la que vivimos. Entonces, bueno, ya todos identificándonos con esta imagen,
la búsqueda de este curso es poder optimizar un poco esos brazos, hacer movimientos más efectivos. Sabemos que la carga es alta, sabemos que el sueño, el objetivo es grande, es ambicioso, es ser rentables, es crecer. Muchas veces, dependiendo de la cantidad de personas que tengamos a cargo, somos responsables no solo de nosotros y de nuestro crecimiento como empresa, somos responsables también de las personas que están a nuestro cargo. Entonces, cada decisión que tomemos pesa, cada decisión que tomemos es importante. La idea es poder actualizarnos y contar con información que nos ayude, que nos dé herramientas para poder salir adelante de manera más efectiva, con mayores resultados que no solamente nos beneficien a nosotros, sino siempre al equipo. Entonces, era un poco poder traer esta imagen y poder introducir este tema al curso y a las sesiones que estamos trabajando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos visto en la última sesión? Para hacer un pequeño recordaris, para resumir un poco lo visto y poder, digamos, hacer una línea coherente con lo que veremos hoy. Hablábamos en la sesión anterior de algunos consejos que sería bueno conocer para nosotros para poder desarrollar un mejor negocio, para esos consejos que uno dice, pucha, si me hubieran dicho esto, me hubiera ido un poco mejor. Entonces, son pequeños tips que como empresarios es bueno que podamos escuchar y como emprendedores es bueno que podamos desarrollar, o al menos tenerlos en cuenta y saber que en un futuro cercano deberíamos empezar a implementar. Hablábamos de la descentralización administrativa, porque una de las condiciones muy comunes al momento de emprender, al momento de iniciar un negocio, cuando tenemos una pequeña empresa, es claramente que no hayan muchas áreas, porque o no tenemos staff de personas o tenemos un staff mínimo, un staff muy limitado. Es por eso que normalmente casi todas las decisiones, casi todas las responsabilidades se centran en el área administrativa. Normalmente el jefe administrativo es al que todos reportan. Esto suele pasar en las empresas. Otro detalle son las instalaciones, que ahorita lo vamos a hablar con mayor precisión, que es otro consejo que deberíamos mejorar como emprendimiento para poder desarrollar mejor nuestra rentabilidad, para ser más efectivo. La especialización de productos o segmentos, el valor agregado incrementado y la franqueza en costos. Pero cuando hablamos de la descentralización, les he explicado un poco que era este hecho que siempre nos ocurre como emprendimientos de centrar todas las decisiones, de centrar todo el manejo al área administrativa, porque como les decía, o no tenemos staff de personas o tenemos un staff muy limitado y no tenemos mucha división entre áreas. Pero esto a veces suele ser un problema, porque la idea o lo que se busca en una empresa pequeña es fomentar la autonomía. Muchas veces cuando hay esta clase de descentralización en el área administrativa, lo que empieza a ocurrir es que hay una desmotivación, digamos, las directrices no son las mismas, hay mucha burocracia siendo una empresa tan pequeña, nos va a hacer generar reprocesos constantes. Entonces, ¿qué debemos buscar para ser una empresa más eficiente, teniendo en cuenta nuestro tamaño y teniendo en cuenta que no vamos a tener tantas áreas subdivididas? Lo que debemos hacer es descentralizar al área administrativa, que el área administrativa se enfoque en lo principal, se enfoque en las finanzas, se enfoque en la contabilidad, quizás en los recursos humanos, pero le quitemos el peso operativo al área administrativa y dejemos que la parte operacional de nuestra empresa empiece de poco en poco a ser más autónoma en sus decisiones. Cuando las empresas van creciendo, tienen más staff de personas y se pueden crear subdivisiones en las áreas operacionales para supervisar el manejo de, digamos, los procesos. Pero al inicio, cuando recién comencemos, pensar que dar algún tipo de autonomía a estas áreas es malo. Por el contrario, es peor cuando centralizamos el poder en el área administrativa y como veíamos en la clase anterior, incluso muchas veces cuando centralizamos el poder, sobre todo en el líder, sobre todo en el dueño, cuando es el único que toma decisiones, cuando es el único
que tiene aportes valederos y no escucha las opiniones o sugerencias o aportes del resto de personal, lo que empieza a pasar es que corta la iniciativa, las personas dejan de aportar y solamente hacen lo mínimo indispensable por lo que fueron contratados, lo cual al final es perjudicial para nosotros mismos porque lo enriquecedor de tener una empresa es poder escuchar aportes nuevos, aportes que nos permitan innovar. Cuando hablamos de la innovación, cuando hablamos de las instalaciones, que es otro consejo que les doy para poder mejorar nuestra rentabilidad, para poder mejorar nuestra eficiencia, es poder diseñar una instalación estándar para poder trabajar. Muchas veces los emprendimientos pequeños suelen establecerse en las casas del mismo dueño, pero lo que yo les sugiero es que determinen un espacio que se aleja un poco de la realidad de la casa. Si puede ser en un lugar aparte, mejor, pero muchas veces hay que ahorrar costos, pero determinar un espacio que dentro de una forma genere límites con lo que es la función de una casa, porque esto puede elevar la productividad, puede convertir el proceso de poner operaciones en las instalaciones con un costo mínimo. Podemos ayudar a que nuestros procesos se hagan de mejor manera y nuestros trabajadores trabajen mejor. Luego hablamos de la especialización de producto o segmento, y de hecho me gasto mucho tiempo, bueno, no me gasto, en realidad lo invierto porque genero muchas reacciones positivas cuando trato de mencionarles o de apoyarlos en la visión de que por ser empresas nuevas o ser, digamos, nuevos emprendimientos, el foco no necesariamente tiene que estar a entrar a un mercado con muchos clientes, con muchos consumidores. Es mejor cuando sabemos enfocarnos, cuando sabemos especializarnos. ¿Por qué? Porque dense cuenta, si nosotros entramos a competir a un mercado de que hay, no sé, pues 1000 consumidores, estamos compitiendo con empresas que de repente ya tienen más tiempo, más aprendizaje, más experiencia, y donde va a ser difícil competir, incluso va a ser mucho más difícil poder rentabilizar, y probablemente, como hay tanta competencia, nos compren muy poco. Es mejor enfocarse de esas 1000 personas, de esos 1000 consumidores, en un grupo pequeño. Imagínense 100 personas que tengan características comunes y que sus necesidades no hayan sido aún totalmente satisfechas por la oferta. Claro, ustedes me van a decir, pero es un poco más pequeño, son menos personas, pero es mejor que esas personas, que ese menor grupo nos compre siempre a nosotros, porque vamos a tener 100 clientes siempre frecuentes, a que esperemos que dentro de los 1000 hay algunos que nos quieran comprar. Entonces, para poder iniciar, siempre es bueno poder enfocarse primero, enfocarse en el segmento o enfocarse en un producto, en vez de lanzarnos y tener 100 productos en nuestra cartera. Cuando recién empezamos, enfoquémonos en solo uno, en hacer uno bien, porque no solamente es el producto el que hacemos, es todo el proceso que nos lleva a concebir ese producto. Entonces, uno de los mejores consejos que les puedo dar para mejorar el desarrollo de sus empresas es que se especialicen o en el segmento o en el producto, porque esto los va a llevar a ganar poder de negociación con sus proveedores, con sus insumos, incluso hasta con sus compradores. Pero muchas veces cuando tratamos de abarcar mucho, porque creemos que así vamos a tener más posibilidades de compra, logramos el efecto contrario y nos quedamos con menor rentabilidad, fracasamos mucho en el aprendizaje y en la experiencia, y nos demora o el camino es más largo para volvernos exitosos. Entonces traten de especializarse. Hablamos también de otro consejo importante que era el valor agregado incrementado, que es ese punto de lograr diferenciarnos no únicamente por características de nuestro producto, de nuestro servicio, no sé, pues agregarle un mayor tamaño, ponerle, no sé, pues una característica adicional, sino ver más allá de nuestro producto y entender cada uno de nuestros procesos y quizás añadir un valor agregado, no al core de nuestro producto, sino, por ejemplo, al servicio postventa. Entonces, si entendemos esto, podemos diferenciarnos y estar un paso encima de nuestros competidores, que es la función principal de generar un buen planeamiento estratégico. Cualquier persona puede generar un negocio, pero para poder estar en una ventaja competitiva por diferenciación o por tener una buena estrategia competitiva, ser o sea, ser mucho, somos muchas la competencia, pero ser ese
ese que está por delante, el que es elegido por los consumidores, es una ventaja adicional y por eso es bueno hacer una buena planificación estratégica. De hecho, en valor agregado hablábamos incluso de poder manejar este valor a través del tiempo. Y les pongo un caso muy específico. Por ejemplo, Starbucks. Starbucks Café es una cafetería muy conocida mundialmente que se encuentra en muchos países, pero que ha sabido entender que el valor no es exactamente su café. El café puede ser rico o no tan rico, eso ya depende del gusto de cada persona. Pero definitivamente, en comparación a los precios de otros cafés, Starbucks lo tiene un precio más elevado. Pero ¿por qué vamos tanto a consumir Starbucks? Porque lo que estamos comprando de Starbucks no es el café, estamos comprando dos cosas en particular. Por un lado, la experiencia. Starbucks ha generado un valor agregado a su producto a través de la experiencia, no necesariamente a través del café, a través de la experiencia, que no tiene nada que ver con el producto en sí que vende. Todos pueden decir que ellos en Starbucks se esmeran por dar una atención que genere una experiencia en el cliente. Es más, utilizan muchas tácticas enfocadas a las habilidades blandas para poder generar conexión con el cliente. Tratan de memorizar los nombres de los clientes frecuentes para llamarlos por su nombre y que las personas se sientan importantes, se sientan reconocidas. Y por otro lado, como otro valor agregado, Starbucks ha reconocido que para las personas es importante salir a la calle con su vaso que diga Starbucks, porque da un nivel como un nivel de estatus más alto que el salir con un café de cualquier otro sitio. Entonces, si se dan cuenta, el valor agregado en estos productos no va de exactamente en el producto, sino va de otras cosas que van en contexto o que están circundando el producto. Y eso es lo que deberíamos enfocarnos para agregar un valor agregado. De repente a nuestro servicio postventa, a nuestro servicio preventa, de repente enamorar a nuestros clientes, coquetear a nuestros clientes con servicios que van más allá de nuestro producto. Y por último, otro consejo importante es que tengan franquezas de sus costes. A veces nos emocionamos o nos dejamos llevar por el impulso, pero entendamos que estamos empezando, que estamos creciendo y es importante tener una conciencia en los gastos, tener conciencia al momento de reducir los costos para poder en un futuro tener mayores inversiones. Entonces, estos son las 5 recomendaciones, los 5 consejos que les daba a las personas que estaban emprendiendo para que pudieran aplicarlos dentro de sus estrategias, para que una vez elegida la estrategia genérica con la que queríamos empezar, ya sea por liderazgo de costos, por diferenciación o por segmentación de mercado, incluyéramos dentro de nuestras tácticas estratégicas, dentro de nuestras estrategias, estos consejos para poder mejorar nuestro desarrollo como empresa. Hablábamos también en la clase pasada, en la sesión anterior, acerca de los desafíos exitosos. ¿Qué determinaba el éxito en cada uno de los desafíos que emprendíamos? Y lo resalto ahí. Todas las empresas que enfrentan grandes desafíos, si bien no compitieron de la misma manera, no realizaron la misma planeación estratégica, todas, sin duda, fueron guiadas por líderes innovadores. Líderes que ponían siempre en duda la sabiduría convencional dentro de la industria, que saltaban los límites de lo establecido, pensaban más allá, pensaban fuera de la caja, incluso veían un tercer camino donde las personas siempre veían dos. Porque eso es lo que hace un buen líder, eso es lo que hace un líder innovador. Y normalmente los desafíos que se han resuelto de manera más exitosa es porque han sido encabezados por líderes innovadores. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros ser. Y como empresa, no nos debe interesar permanecer en el status quo. Debemos asumir, entender, valorar y realmente abrazar, porque esto es un cliché, se suele decir mucho, pero es muy difícil, abrazar los cambios, no resistirnos a los cambios, no temer a los cambios y preferir estar en un status quo donde, bueno, al menos estoy ganando un poco, no estoy creciendo. De hecho, hay mucho esta frase de soy una empresa pequeña y quiero permanecer pequeña porque así tengo más control de las personas con las que trabajo, no tengo tantos gastos, no quiero vender tanto, no quiero vender mucho, quiero permanecer en lo que estoy porque así me va a ir bien, esto es lo que puedo controlar.
Y no debería ser así. Nuestra ambición debería llevarnos a querer crecer, a querer dar una mejor calidad de vida a nuestros colaboradores y a rentabilizar mejor nuestra empresa. Olvidémonos del status quo. Nuestro foco para poder crecer, para tomar los retos, para tomar los desafíos, va a llevarnos al éxito, pero siempre y cuando tengamos en nuestro ADN líderes innovadores y digamos trabajadores que quieran comprometerse. Cuando una empresa no está interesada en el status quo, es importante que esté integrada por personas que se comprometan con la organización más allá de las condiciones en las que se trabaje y con los recursos que se cuente. Pero esto va muy de la mano también con que nosotros sepamos y seamos capaces de entender los objetivos de esas personas para poder vincularlos a los objetivos de la empresa y las personas y los colaboradores entiendan que mientras a la empresa le vaya bien, a ellos les va a ir bien y que sus objetivos están altamente vinculados. Esto va a generar mayor compromiso. Pero recuerden que uno de los errores muchas veces cometidos por los nuevos emprendimientos o las empresas pequeñas es que el poder de las decisiones, el poder de los aportes está siempre centralizado en el dueño, en el líder. Y esto puede crear que los colaboradores sientan que ninguno de sus aportes es valorado. Y a través del tiempo va a generar este mal vicio de querer ya no dar aportes, de quitar la proactividad, de generar que las personas ya no tengan ese nivel de iniciativa que se necesita en los trabajos. Y cuando los trabajadores no tienen iniciativa, cuando los trabajadores simplemente hacen lo mínimo indispensable para cumplir con su trabajo, su compromiso, su motivación baja y no van a ser los colaboradores que necesitamos para enfrentar y salir del status quo. Pero eso parte inicialmente de nuestra responsabilidad. Debemos reconocerlos, debemos hacerlos valer, valorar sus aportes. Y una vez que esto se logra, no solamente va a ser bueno para ellos, bueno para la empresa, sino pónganse a pensar que en realidad muchos de los mejores aportes pueden llegar de mentes distintas a las de nosotros. Mentes frescas que de repente están viendo el horizonte desde un punto en el que nosotros no lo vemos y pueden darnos aportes valiosos para la empresa. No los limiten, no se dejen llevar por el poder, por el control y la centralización de poder. Sepan delegar, sepan contar con los colaboradores que tienen, porque solo así van a lograr que sean comprometidos y saltar el status quo que los va a llevar a crecer y construir su siguiente nivel como empresa. Entonces hablemos ahora de la organización y su estructura y su cultura. Entre eso hay distintos factores. Uno de ellos es la estructura en sí, que habla de los altos grados de centralización y los manuales de políticas densos que dificultan la modificación de políticas como respuesta a pequeños competidores. Esto es un error que suele darse, pero que es importante que lo estudiemos para poder mejorarlo, que en las estructuras de las empresas existe un alto grado de centralización. Lo repito, sobre todo en las empresas que nosotros lideramos, porque son empresas pequeñas, que tienen poco staff, que nos gusta como emprendedores tener el control, entonces llevamos a la empresa a tener altos grados de centralización. No dejamos que las áreas o los colaboradores trabajen de manera autónoma. Incluso muchas veces nos esforzamos, pero al final es contraproducente porque creamos manuales de políticas muy densas. Y esto lo que conlleva es que al momento que tengamos que hacer un cambio repentino o un cambio veloz, porque como les dije, el entorno es cambiante y vamos a necesitar ser flexibles y adaptarnos, cada modificación que hagamos a estos manuales densos va a ser difícil y nos vamos a demorar en la respuesta que podamos dar. Es mejor si tratamos, sé que es difícil, pero si tratamos de descentralizar los grados de control, de poder, brindamos más autonomía a nuestros colaboradores y podemos definir manuales más concisos, más coherentes, más específicos, pero que sean a la vez con una visión de flexibilidad y adaptación frente a los cambios. Esto va a ayudarnos a no solamente a anticiparnos, sino poder cambiar rápidamente ante una respuesta que se necesite del entorno.
Otro factor importante también que hablábamos dentro de la organización es la cultura. Y esta va evolucionando a través de largos periodos de contratación, entre la forma de cómo se motiva el personal para que fije las estrategias que previamente hemos planeado. Recuerden que los pequeños competidores crean culturas nuevas difíciles de igualar por las grandes empresas. Y ese es un punto que rescato de las empresas pequeñas y que a veces no somos tan conscientes. Tratar de fijar o tratar de instaurar una buena cultura empresarial en una empresa grande es difícil, porque la comunicación de por sí es difícil. Y tratar que llegue a cada una de las personas de una organización con mucho número de colaboradores, quizás no llegue a todos, o si llegue, no llegue de la manera que se necesita que llegue. En cambio, cuando tenemos una empresa pequeña, cuando tenemos un emprendimiento, es más fácil poder instaurar la cultura y poderla fijar a través del tiempo. Debemos hacerlo desde un inicio, para que cada vez que la empresa vaya creciendo, los esfuerzos no sean para, digamos, fijar la cultura con las personas que están, sino con las personas que van llegando. Pero la cultura se vive mejor, el compromiso se vive mejor. Es más fácil para nosotros poder generar una buena cultura y va a ser más difícil igualarla en las grandes empresas. Y esto al final puede generarnos, si sabemos manejarlo a nuestro favor, podemos generar una ventaja competitiva de esto. Otro punto es la habilidad para innovar. Muchos directivos de las empresas ya establecidas pierden las bases de poder que les otorgan las condiciones existentes ante la posibilidad del cambio. Y eso también lo hemos mencionado incluso como comentarios adicionales de las sesiones, que bueno, el ADN de las personas conlleva o tiene en sí esa resistencia al cambio. Solemos resistirnos al cambio, no nos es fácil cambiar. Pero eso tenemos que dejarlo de lado, tenemos que evolucionar. El mundo está cambiando, la tecnología hace que cambiemos constantemente, que lo que era bueno, lo que era bonito, lo que era útil ayer, ya no lo sea hoy. Así que debemos saber que el cambio existe, no nos debemos asustar, debemos usarlo como oportunidad, pero es importante que nuestros directivos tengan ese tipo de mindset, entiendan que en verdad deben abrazar el cambio, no solo lo deben decir como cliché, sino en verdad lo tienen que abrazar, porque esto va a otorgar muchos más beneficios a nuestros objetivos finales como empresa. Va a poder conducir de mejor manera nuestra estrategia y poder hacer los ajustes en el momento, tiempo y forma específicas que se necesitan para poder sobresalir ante nuestros competidores. Y por último, hablamos también de algunas barreras a la respuesta, que pueden ser algunas leyes gubernamentales, contratos sindicales, que las empresas establecidas son visibles y acumulan a lo largo de su vida una historia de contratos que la limitan en su respuesta estratégica. Seamos muy específicos, muy tácticos al momento de generar digamos, este tipo de contratos o este tipo de vínculos, porque siempre que los hagamos no pensemos en el hoy, pensemos en el futuro. Muchas veces estos pueden condicionar nuestra reacción estratégica frente al entorno. Quizás querramos reaccionar ante un cambio repentino, pero hay algún contrato del pasado que no nos permite o nos limita, digamos, actuar frente a nuestras estrategias. Es bueno que estemos al tanto y no pensemos solo en hoy, sino que cada acción que hagamos la hagamos pensando en el futuro. ¿Cómo existe o por qué se dan los desgastes en las ventajas con los competidores, de los competidores? Hablemos un poco de cómo se desgastan estas ventajas. Podemos decir que se dan a veces por respuestas por parte de las empresas ya establecidas. Recuerden que cuando hablábamos de un plan estratégico traíamos a colación la definición de una táctica. Cuando hablamos de respuestas por parte de empresas ya establecidas como un medio de desgaste de ventaja de competidores, hablamos de nuevo de las tácticas y las estrategias. Las tácticas, recuerden que representan esos cambios a corto plazo para probar el compromiso de los competidores nuevos. Son pequeños cambios no planeados, simplemente son acciones
para proteger segmentos críticos o para ganar tiempo en el establecimiento de nuevas estrategias. A veces no hay el tiempo para poder hacer toda una planificación estratégica, que es muy útil, es necesaria y es básica, pero a veces simplemente debemos actuar y reaccionar en un segundo. Para eso usamos tácticas, que posteriormente, si dan buenos resultados, pueden migrar a convertirse en estrategias de una mayor duración, de una visión de largo plazo. Y también hablamos de las respuestas estratégicas, que como les decía, implican mayores ajustes en las estructuras organizativas, productos y procesos. Un ejemplo de una táctica que se usa en respuesta por parte de las empresas es este ejemplo de las aerolíneas que a veces rebajan o rebajaron, incluso ya hay aerolíneas que trabajan con el low cost, pero rebajaron un 50% del precio de sus pasajes para ganar una guerra de precios. Estos son tipos de respuestas que se dan de manera táctica, no siempre de manera estratégica, únicamente para romper el círculo vicioso de la venta de los precios y generar una ventaja competitiva. Pero esto es desgastante. Como les decía, usar las tácticas como una cultura dentro de tu empresa es desgastante, porque no hay una planificación previa. Digamos, estar reaccionando siempre a estar con esta actitud de reacción, siempre reaccionando y reaccionando, reaccionando, sin tener un análisis previo, sin tener una planificación previa, hace que tus costos se eleven, hacen que cometas varios errores que al final van a repercutir en tu rentabilidad. Y es un desgaste emocional, es un desgaste del equipo, los vas a tener siempre trabajando a última hora y de manera reactiva. Lo que busca una estrategia es de que esto desaparezca, trabajemos de manera más organizada, con una planificación previa, con un objetivo en mente y con un conjunto de acciones en secuencia y en coherencia para llegar al objetivo. Si bien es cierto, de vez en cuando realizar algunas tácticas por una cuestión en específico, para una reacción en específico, es algo que se va a dar porque estamos en un entorno cambiante, no hagamos de esto una rutina, porque al final va a terminar desgastando las ventajas que hemos logrado como empresa. Luego hablamos de otro punto que podemos mencionar que desgasta las ventajas de los competidores, a veces es la evolución de las empresas pequeñas. Al desarrollarse en el mercado las pequeñas empresas, van a comenzar a crecer, no solamente ellas, sino también sus procesos administrativos, porque van a ser más complejos. Esto usualmente impacta en la velocidad de respuesta, en la velocidad de reacción de una empresa, porque va a hacer que éste sea cada vez más lento. A ver, un momento. Te voy a conectar mi celular. Perdón. Va a hacer que sea más lento. Es decir, si bien es cierto, como empresas es bueno crecer, también otro tema que puede, otra característica que puede desgastar esta ventaja que ya hemos creado frente a nuestros competidores, es que este mismo crecimiento va a hacer que nuestra organización administrativa, nuestra organización empresarial, tenga una estructura un poco más compleja. Lo que definitivamente, a diferencia de antes, va a hacer que nos demore o que nuestro proceso de respuesta sea un poco más lento. Esto no quiere decir que no crezcamos. Tenemos que crecer, tenemos que ir enfocados a los desafíos, tenemos que buscar más rentabilidad. Pero lo que debemos saber es que esto va a existir. Entonces, para eso, lo importante es anticiparnos. Como sabemos que esto va a existir, debemos realizar una planificación, un planeamiento estratégico que pueda superar estos impases para que este crecimiento no repercuta en nuestro nivel de reacción, para que nuestro nivel de reacción siga siendo igual que antes. Pero esto suele desgastar a las empresas si es que no lo saben, si es que no lo ven de antes, si es que no lo planifican de antes. Y también hablábamos del desgaste de las ventajas de los competidores, como los ingresos de otras empresas. A veces ya sentimos que tenemos todo bajo control, ya sentimos que, digamos, estamos más consolidados en el segmento en el que estamos y aparecen otras empresas. Esto a veces genera cansancio, porque podemos superar una, dos, tres, pero ya cuando estamos bien y sentimos que ya hemos trabajado y que ya tenemos todo consolidado y otra vez llega otra empresa, es desgastante sentir esta lucha constante. Pero la idea es cambiar de visión, no sientan esta lucha, sientan
que para competir es necesario anticiparse. Y eso no es una lucha, esto es una decisión, un planeamiento continuo. Esto siempre va a pasar y la competencia no va a ser más que hacernos mejores. Pero debemos enfrentarla, no importa el tamaño que tenga, debemos saber enfrentarla y seguir y mantener nuestra ventaja competitiva. Para ello es importante que podamos anticiparnos y solo nos vamos a anticipar siempre que tengamos la información necesaria, interna o externa. Así que todas estas herramientas que vimos al inicio del curso, que eran para ver nuestros factores internos, nuestros factores externos, no es una herramienta que tengamos que hacer solo cuando emprendemos un negocio. Es una herramienta que tenemos que hacer semestralmente, no sé, pues trimestralmente. Ustedes ven la frecuencia dependiendo de qué tan cambiante sea su entorno, porque es importante evaluarlo y poder sacar y entender cada una de los factores nuevos que trae el entorno, de qué puede ser amenazante y que ustedes puedan convertir en oportunidad, de cómo pueden superar estos cambios. La organización máquina. Este es otro concepto que suele darse cuando uno empieza en los negocios, que suele darse cuando tenemos emprendimientos y que en verdad es bueno que podamos desligarnos un poco porque trae muchos problemas al final o trae efectos contrarios a los que se asume que podría traer. Las organizaciones máquinas se dan cuando el negocio solo se enfoca en procesos productivos y en que las personas no tengan capacidad de decisión porque los entornos son sencillos y solo importa la repetición de sus procesos productivos, ¿no? De repente, como vemos en las condiciones, entornos sencillos y estables para promover actividades simples, estandarizadas y repetitivas, donde no se necesiten de aportes, no se necesiten de opiniones y las personas simplemente vayan a realizar un trabajo repetitivo constantemente, como ser personas como máquinas, tratar a las personas como si fueran máquinas, porque solo nos importa el producto. Organizaciones maduras con el suficiente volumen de operación como para aplicar la repetición y la estandarización, buscar no agregar valor, no importa la innovación, solamente sacar un producto en marcha. Las empresas de producción en serie, por ejemplo, donde se abren para el abastecimiento y trabajan como un sistema sellado durante todo el proceso, no están reservadas a las grandes empresas. Puede ser, por ejemplo, las empresas textiles, las pequeñas empresas textiles, simplemente todos los días ir a hacer polos, ir a hacer polos, ir a hacer polos, ir a hacer polos, sin dar un valor agregado, solo enfocados en el producto, en la estandarización, así como empresas de servicios, bancos y seguros, la adoptan para sus actividades repetitivas y sencillas. Estas son las que llamamos usualmente las organizaciones máquinas, los emprendimientos máquinas, las empresas máquinas. Pero ¿cuáles son los problemas de tener estas organizaciones máquinas? Uno de los problemas más frecuentes que surgen con estas organizaciones son los problemas humanos en el núcleo operativo. No en la parte administrativa, sino solamente en la parte operativa, la que se dedica a realizar estas tareas repetitivas sin tener un foco en sus habilidades personales, sin tener foco en sus objetivos, sin escuchar ni reconocer sus opiniones ni sus aportes. El pensamiento, dentro del problema de humanos en el núcleo operativo, el pensamiento, la dirección, los aportes y la finalidad quedan definidos del exterior, no se escuchan de ellos, o sea, es simplemente el exterior o solo la parte de arriba tiene capacidad de dar algún tipo de aporte. El resto de opiniones no se escuchan, hay cero aportes, cero opiniones. Esto trae consecuencias desastrosas, porque las personas no pueden permanecer, no pueden, digamos, tener una convivencia, un tipo de trabajo por mucho tiempo. No se puede mantener un tipo de trabajo por mucho tiempo de esa manera. Entonces lo que empieza a pasar, estas consecuencias desastrosas, es que existe el ausentismo laboral, empieza a haber ausentismo laboral, la rotación empieza a ser alta de personal, existe pérdida del sentido de trabajo, empiezan a haber huelgas, las personas se sienten disconformes, se sienten desmotivadas. Y esto es por los procesos repetitivos sin uso de habilidades blandas o habilidades sociales, y se siente y se percibe una atmósfera de esclavitud. Porque simplemente son personas traídas para hacer un trabajo repetitivo por mucho tiempo y normalmente no tienen un salario
muy significativo porque no agregan un tipo de valor. Pero es una característica de las organizaciones máquina que al final les trae un problema. Otro problema que existe en las organizaciones máquinas y por lo cual deberíamos marcar un límite y tratarnos de alejar, deberíamos intentar no serlo, por más que de repente nuestro rubro nos lleve a hacerlo, hay siempre algunas diferencias que podemos marcar para sacarnos de esta imagen de organización máquina y ser una organización mucho más humana. Son los problemas de coordinación en el centro administrativo, porque el nivel operativo a veces no puede manejar los conflictos, por lo que va a intervenir el área administrativa, como un ente superior al área operativa, lo que al final va a reflejar limitaciones y van a empezar a aparecer guerras entre áreas, lo que va a repercutir finalmente en la atención al cliente. Y por último, otro problema de estas organizaciones máquinas, de las cuales debemos marcar una buena diferencia y debemos alejarnos porque no traen buenos resultados, digamos, como empresa, es los problemas de adaptación en la cúpula estratégica. Que para resolver los problemas no rutinarios, donde la estandarización lo único que hace es agravar la situación y debilita la influencia de los directivos, el resultado puede ser una concentración excesiva de poder que conlleva a la aparición de otros problemas. Que al final, como les dije, siempre la concentración de poder puede generar problemas en el resto del equipo, desgasta el equipo, desmotiva al equipo. Entonces, si bien es cierto, las organizaciones máquinas o las empresas máquinas suelen darse muchas veces en emprendimientos o en empresas pequeñas que realicen procesos estandarizados y muy repetitivos, debemos nosotros alejarnos un poco de este concepto, hacer nuestras claras diferencias, porque intentemos siempre añadir un valor agregado y como les dije, las organizaciones, las empresas que más van a crecer, que más van a rentabilizar y que más van a avanzar, son las que promueven los aportes, las que promueven las sugerencias de los colaboradores y los reconocen, porque de esa manera vas a generar que sean más comprometidos, que estén más motivados, que vinculen sus objetivos con los de la empresa y quieran dar siempre más. En cambio, en organizaciones como las organizaciones máquinas, generas un efecto contraproducente, porque los empleados o los trabajadores no van a querer trabajar, van a trabajar más desmotivados, y es una situación que no puede permanecer por mucho tiempo, a lo largo de lo que dure la organización máquina, porque los trabajadores y su disconformidad va a ser que de alguna manera la reflejen con una rotación de trabajadores alta, o de repente con algunas huelgas, o simplemente no van a sacar su mayor productividad. Dinámica de costes. Es importante conocerla porque en la participación del mercado va acompañada del aumento de la rentabilidad. Cuando las demás condiciones no varían demasiado debido a la economía de escala o a la curva de la experiencia, entendiendo por experiencia la cantidad de unidades acumuladas producidas. Entendamos que los costes van a verse impactados dependiendo no solo de la industria en la que estemos, sino de la participación que tengamos en el mercado y, digamos, el crecimiento que tengamos como venta de algunos productos. Para eso vemos dos factores, el efecto escala y el efecto de la experiencia. Cuando hablamos del efecto escala, hablamos de las empresas, las plantas a gran escala, siempre suelen tener menores costes operativos por unidad de producción, teniendo el mismo efecto en marketing, ventas, distribución, en administración. Mientras más grande sea nuestra empresa, probablemente nuestros costes bajen por el efecto escala, ¿no? Porque estamos produciendo más con de repente los mismos costos fijos. Pero por otro lado, hablamos del efecto de la experiencia. Este efecto determina que el valor total de los costos sumados, incluyendo la facturación y las ventas, disminuye a medida que el volumen del producto aumenta. Y esto se da por las siguientes fuentes de efecto de la experiencia.
la eficiencia laboral, mientras más eficiencia hayamos conseguido a través del tiempo, la especialización del producto o nuestra mejora de métodos, los nuevos procesos de producción, la obtención de un mejor desempeño del equipo de producción, un equipo más formado, más capacitado, por los cambios en la mezcla de recursos o recursos más económicos, o el rediseño de productos. Todos estos factores hacen o generan que la experiencia te lleve a que tus costos al final terminen de bajar, porque vas a poder volver más eficiente tus procesos a través de haber fabricado un mayor volumen de esto sin necesidad de tener un efecto de escala. Y por último vamos a hablar del centro del tema del día de hoy, que es la matriz de crecimiento BCG. Ya vimos un poco qué efectos repercuten en los costos de nuestra empresa, pero ahora hablemos de la matriz BCG, que es muy conocida cuando hablamos de portafolios de productos. Recuerden que para tener un éxito en su empresa deben contar con una cartera de productos con distintos márgenes de crecimiento y con diversas participaciones en el mercado. La composición de esta cartera de todos tus productos es en función del balance entre flujos de efectivo. Los productos de gran crecimiento precisan de entradas de efectivo para crecer y los productos de escaso crecimiento deben producir exceso de efectivo. En todo caso, ambos tipos de productos son necesarios y deben de ir de la mano. De repente los que vendas más, pero no, o de repente los que vendas menos, pero te traigan, digamos, mayor rentabilidad, o los que vendas más, pero ya no tengas posibilidad de seguir creciendo, pero te den un flujo continuo. Pero es importante que podamos tener un portafolio de productos que se ayuden entre sí, que tengan distintas concepciones de rentabilidad. Para eso se utiliza una matriz muy conocida, que es la matriz BCG, para poder determinar qué productos están yendo de acuerdo a la estrategia de unidad de negocio que tienes, cuáles deberías empezar a desechar para construir otro, o cuáles deberían migrar a otro tipo de etapa. La matriz BCG, solo para que sepan, se llama BCG porque viene del Boston Consulting Group. En 1973 se hizo la publicación de esta matriz, que también es conocida como la matriz de crecimiento y participación. La matriz es una herramienta de análisis estratégica enfocada específicamente en la planificación estratégica, o sea, específicamente para este curso. Su finalidad principal es poder ayudar a decidir los enfoques para distintos negocios o unidades estratégicas de negocio. Además, de una manera muy sencilla, cada uno de sus cuadrantes propone una estrategia diferente para una unidad de negocio. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Hay 4 cuadrantes y esta nos va a ayudar a definir específicamente con qué unidades de negocio debemos quedarnos, a qué unidades de negocio debemos potenciar, debemos dar más esfuerzo, en base a 4 cuadrantes determinados por una imagen. Pero vamos a ver primero los ejes. ¿Qué ejes se dan? Tenemos en el eje Y, que va de menos a más, de bajo a alto, el crecimiento del mercado, o sea, el uso de efectivo. ¿Cuánto estamos creciendo en el mercado? ¿Cuánta potencialidad tenemos de seguir creciendo en el mercado? Y en el eje X, si se dan cuenta, es una flecha invertida porque va de menos a más, no va de más a menos, va de menos a más. Y esta es la participación en el mercado, la generación de efectivo. En una hablamos del uso de efectivo y en la otra de la generación de efectivo. Entonces, enfocados a esto, tenemos 4 cuadrantes y aquí se los presento. Esta es la matriz BCG, la matriz del Boston Consulting Group o la matriz de crecimiento y participación también conocida. Tenemos a 4 cuadrantes, tenemos en el cuadrante inferior izquierdo a la vaca, en el superior izquierdo a la estrella, en el inferior derecho al perro y en el superior derecho a la interrogante. Hablemos de la estrella. El cuadrante de la estrella quiere decir que estamos en un gran crecimiento con una gran participación en el mercado, por lo que este producto que se encuentre en este segmento debe ser un producto al que debamos potenciar al máximo para lograr que esta unidad de negocio crezca a tal punto que luego se convierta, y para que cuando madure se convierta en digamos, en un producto vaca. ¿Qué quiere decir? Que el producto estrella está en su mayor crecimiento en el mercado. Ha crecido
y debemos potenciarlo para que llegue a su tope de crecimiento, para que madure como producto. Y si se dan cuenta, a la vez también tiene la mayor participación de mercado. Entonces quiere decir que nos está dando, hemos crecido como producto, ya invertimos mucho en este producto y nos está dando mucha rentabilidad, mucho ingreso de efectivo. Pero la etapa a la que le sigue un producto estrella, cuando ya llega a su madurez, es pasar a ser un producto vaca. Y se dice vaca porque es como las vacas que dan constantemente leche y nos permiten estar alimentados constantemente. Siempre como empresa debemos tener un producto vaca que requiera de un uso efectivo menor, de poca inversión, porque ya ganamos la experiencia, ganamos el aprendizaje, fue previamente un producto estrella, un producto que creció a su máxima potencia, pero que ahora solamente lo único que hace es tener una alta participación en el mercado para generarnos constante efectivo. Es lo que va a generar el efectivo en nuestra empresa. Entonces, si hablamos de los productos VAC y los productos estrella, son los mejores, porque si bien es cierto, los estrellas requieren de un poquito más de inversión porque están enfocados en lograr mayor crecimiento en el mercado, los productos vaca, que son la etapa que sigue al producto estrella, son aquellos que ya no requieren de tanta inversión, pero que su flujo de efectivo, su flujo de generación de efectivo para la empresa es más alto. Lo que debemos tener es varios productos vaca y varios productos estrella potenciándose para ser productos vaca. Pero por otro lado tenemos a los productos de la interrogante, que son productos que tienen gran crecimiento, son potenciales, pero tienen poca participación en el mercado. Entonces son aquellos productos en los que debemos cuestionarnos si nuestra estrategia está yendo de la manera correcta, porque de repente son productos con mucho potencial, pero nosotros no sabemos manejarlos. Por eso, de una u otra manera, están teniendo una baja participación en el mercado. O de repente ya usamos las mejores estrategias, pero realmente es un producto que al final tengamos que desecharlo porque no nos está generando la rentabilidad que queremos y nos está llevando a mucha inversión para su subsistencia. Entonces es aquí donde debemos preguntarnos si de repente el problema lo tenemos nosotros por no haberlo planificado bien, o de repente es un producto que va a convertirse puede convertirse, por un lado, en estrella, si hacemos un buen planeamiento estratégico, si logramos revertir la situación, o de repente si es un producto que no tiene un futuro, por más planificación estratégica que hagamos, por más ajustes que hagamos, pueda convertirse al final en un producto perro. El producto perro, digamos que es el producto que tiene menos participación en el mercado, pero a su vez también requiere de un uso de efectivo constante. No el más alto, pero va a requerir de un uso efectivo. Pero el problema del producto perro es que esta área de negocio tiene una mínima o a veces negativa rentabilidad y nos genera muchos más esfuerzos o nos desconcentra de donde debemos estar situados, que es en los negocios vaca, en los negocios estrella o convirtiendo los interrogantes en estrella. Cuando ya tenemos un negocio perro por mucho tiempo, que no ha llegado a madurar, un negocio que nos está generando bajas o quizás negativa rentabilidad, el mejor consejo es tratar de deshacernos apenas llegue a su última etapa de vida. Entonces, como les decía, una de las recomendaciones más precisas es poder determinar en qué cuadrante se encuentran tus productos, poder hacer este análisis y poder entender con cuáles te tienes que quedar, a cuáles debes con cuáles te tienes que quedar, a cuáles tienes que potenciar. Los que te tienes que quedar son los productos vaca. A cuáles debes potenciar son los productos estrella. A cuáles debes hacer ajustes en su planificación estratégica son los productos interrogante. Y aquellos productos que están por mucho tiempo en el mercado, que requieren de tu inversión, que requieren de tu tiempo, pero tienen una baja participación, su rentabilidad es nula o casi negativa, que son los productos perros, busca que lleguen a su etapa final de vida y deshazte de ellos, porque en realidad están generando un problema más que un beneficio para tu empresa. ¿Con cuáles debes tratar de quedarte, pero no, o sea, no quedarte, sino potenciar? Son los productos estrella, porque estos en su evolución a la siguiente etapa a la que van a pasar
son productos vaca, que son esos que te van a dar leche constantemente, esos que te van a dar el ingreso de efectivo constantemente con el cual puedas innovar, reinvertir, crear nuevas unidades de negocio. Esto es importante que lo tengamos en cuenta como emprendedores, como empresarios. Debemos hacer este análisis dentro de nuestros negocios y poder determinar qué productos tenemos o qué productos nos faltan. De repente tenemos recién un producto estrella que aún no está convirtiéndose en vaca, entonces nuestra estrategia debe ser en convertir. Antes de convertir otro producto estrella, enfócate en que este se convierta en vaca, para que posteriormente puedas sacar otro producto estrella. Y cuando tengas alguno que ya se está convirtiendo en perro, lo mejor es que ya dejes de tenerlo o esperes a que llegue a su última etapa de vida para buscar otro. Con eso terminamos la clase de hoy. Creo que me he extendido, estoy ya casi al límite. Y los dejo con una última reflexión de Michael Porter, que digamos que es una de las personas más destacadas dentro del mundo de la administración, los temas de estrategia y planificación estratégica. Él ha incorporado muchos conceptos como la cadena de valor, las 5 fuerzas de Porter, la ventaja competitiva, que son conceptos que usamos como material básico dentro de el planeamiento estratégico. Y él nos dice, posteriormente a la estrategia habrá que determinar las tácticas o acciones para su logro. Concentrarse en una o pocas acciones solamente es uno de los errores más comunes de la estrategia. Como les decía, el foco principal es concentrarse en una estrategia, que es esta composición de acciones en secuencia, este grupo de acciones en secuencia que van en coherencia a el objetivo de la empresa. Realizar únicamente tácticas o pequeñas acciones para lograr nuestros objetivos es el mayor error que podemos tener como empresarios o como profesionales dentro de una organización que quieren agregar valor. No recuerdo si me presenté, mi nombre es Ximena Briceño, yo soy docente de este curso, docente del curso de Planeamiento Estratégico para Pymes. Esta es la sesión 13, que en orden o estructura es la segunda sesión de la unidad 2 del módulo 2 de este curso, donde, como les decía, la idea es que ustedes puedan tener herramientas para poder profesionalizar sus negocios. Pueden contactarme a mx.bricenosilva@gmail.com si tienen alguna consulta, si les gustaría recibir algún apoyo. Lo que hago me apasiona. Si en caso quisieran algún tipo de asesoramiento, tienen alguna consulta o están realizando su matriz BCG y tienen alguna duda, escríbanme, con mucho gusto puedo asesorarlos y puedo apoyarlos. Tengo especialidad en gestión de proyectos, gestión de recursos y dirección de recursos humanos, habilidades blandas, y como les decía, soy docente de este curso. Muchas gracias por estar en la sesión del día de hoy. Los felicito por querer actualizarse con información valiosa para aportar dentro de sus empresas, dentro de sus negocios, dentro de sus emprendimientos. Que tengan un buen día y nos vemos en la próxima sesión. A ti, César, muchas gracias a ti. Gracias por estar atento a la presentación de hoy.